Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Valencia. Les vengo a presentar la historia de la ciencia en la Edad Media. La historia de la ciencia en la Edad Media abarca los descubrimientos en el campo de la filosofía natural que ocurrieron en el periodo de la Edad Media, el periodo intermedio en una división esquemática de la historia de Europa. Europa occidental entró en la Edad Media con grandes dificultades que minaron la producción intelectual del continente tras la caída del Imperio Romano. Los tiempos eran confusos y se había perdido el acceso a los tratados científicos de la antigüedad clásica, en griego, manteniéndose solo las compilaciones resumidas y hasta desvirtuadas por las sucesivas traducciones que los romanos habían hecho al latín. Sin embargo, con el inicio de la llamada Revolución del siglo XII, se reavivó el interés por la investigación de la naturaleza, la ciencia que se desarrolló en ese periodo dorado de la filosofía escolástica daba énfasis a la lógica y abogaba por el empirismo, entendiendo la naturaleza como un sistema coherente de leyes que podían ser comunicadas por la razón. Fue con esa visión que los sabios medievales se lanzaron en busca de explicaciones para los fenómenos del universo y consiguieron importantes avances en áreas como la metodología científica y la física. Esos avances fueron repentinamente interrumpidos por la peste negra y son virtualmente desconocidos por el público contemporáneo, en parte porque la mayoría de las teorías avanzadas del periodo medieval están hoy obsoletas, y en parte por el estereotipo de que la Edad Media fue una supuesta edad de las tinieblas. Mientras que en el extremo oriente se siguió desarrollando la civilización china con su propio ritmo cíclico, en occidente la civilización clásica greco-romana fue sustituida por la cultura cristiana, italiana y bizantina, y la civilización islámica, ambas fuertemente teocentristas. Los 5 siglos de la denominada época oscura de la Alta Edad Media significaron un trazo cultural de la cristianidad latina, tanto en relación con la antigüedad clásica como en la relación con la simultaneidad Edad de Oro del Islam, que no actuó únicamente con un contacto de intervención oriental, China, hindúes, persas, como el papel, el molino de viento o la numeración hindú arábica. Buenos días, mi nombre es Lady Montoya del grado 10C y hoy vengo a hablar sobre el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XV y tenía como principio fundamental al hombre como el ser capaz de desarrollarse dependiendo del mismo, su vida y su entorno. Los postulados del humanismo eran antropocentristas, es decir, ubican al ser humano como el centro del universo y no a Dios. Ahora será guiado por la razón y no por la fe. El humanismo resalta al hombre como un ser de valores, espiritualidad, características propias de su humanidad. Esta corriente incentiva las ciencias y las artes como promotor de las capacidades del hombre. Este movimiento surge y puede promoverse gracias a la creación de grandes universidades y el surgimiento de la imprenta en el año 1450. Con estas dos herramientas, el humanismo pudo hacer llegar a la población sus ideales libres y críticos al modelo religioso adaptado hasta entonces, construyendo aún así una corriente de importancia para la historia. Unas de sus características son: su visión del hombre es mundana, es decir, considera al hombre como un ser natural y no como una creación divina. Nace en Europa, específicamente en Italia, en las ciudades de Venecia, Roma y Florencia. Alcanza su esplendor luego de la innovación de la imprenta y de la creación más importante, universidades y academias. Retoma las raíces de la cultura, lo antiguo y lo clásico, apuntando la corriente filosófica y cultural hacia eso. Lleva la figura de la mujer hacia el aspecto más sensual y amoroso, contrastando con la imagen tapada de la Virgen. Hizo grandes énfasis en la literatura y la promoción de esta utilizando lenguas vulgares y comunes. Existen varios tipos de humanismo. En el transcurso de la corriente del pensamiento recibió varios enfoques, por lo que se generaron varias clasificaciones de humanismo. Entre los principales se mencionan: humanismo cristiano, movimiento que coloca al hombre como el ser racional y pleno dentro de los marcos cristianos aceptables de la corriente humanista. Humanismo evolutivo, movimiento que se estudia el conocimiento sin aferrarse a una religión, coloca al hombre como protagonista de su propia vida. Y por último, el humanismo
secular, movimiento basado en la ciencia y la filosofía. Utiliza el método científico para explicaciones sobrenaturales sobre origen y el ser humano. Hola, mi nombre es Sofía Hernández Quintana, del grado 10C, y mi tema es pensamiento autónomo. Se conoce el Renacimiento como la época que finalizó la era oscura, que se determinó así porque fue un tiempo en el cual el ser humano tuvo ideas innovadoras tanto buenas como malas. Durante la Edad Media, el cristianismo logra su mayor expansión y se construye en el principal referente cultural. Con él se pone el ser humano en el centro de la creación. El ser humano sería, según esta concepción, un ser creado a su imagen y semejanza de Dios, siendo contemplado como persona, sujeto inalienable y valedor de dignidad. Algunos de los temas centrales a lo largo de la filosofía medieval fueron la relación entre la fe y la razón, la existencia y la naturaleza de Dios, la cuestión de la compatibilidad entre atributos divinos, el problema del mal, el problema de la compatibilidad de la omnisciencia divina con el libre albedrío. El arte medieval en la Edad Media. El arte medieval es una etapa de la historia del arte que cubre el prolongado periodo para una administración espacial. La Edad Media, del siglo V al siglo XV, supone más de 1000 años de arte en Europa, en el Oriente Medio y África Norte. Incluye distintos periodos cuya valoración estética, sujeta a cambiantes criterios, ha venido emitente distintas denominaciones calificativas que llegan a etiquetar a algunos como edades oscuras y a otros como renacimientos. Incluye a su vez muy diferente movimientos artísticos con distinta difusión geográfica, desde los llamados estilos internacionales hasta las artes nacionales, regionales y locales. En definitiva, una enorme diversidad de las obras de arte pertenecientes a los más diversos géneros. Impropios artistas que en la alta Edad Media permanecían en el anonimato en una condición artesanal de poco prestigio social, como los demás oficios establecidos en régimen gremial, mientras que en los últimos siglos de la Baja Edad Media, sobre todo en el siglo XV, alcanzarán la consideración de cultivadores de las bellas artes, aumentando su consideración social y preparación intelectual. En la antigua tardía se integró la herencia artística clásica del Imperio Romano con las aportaciones del cristianismo primitivo y de la vigorosa cultura bárbara, y del protagonismo de la época de las invasiones, procedente de Europa del Norte, pueblos germánicos, de la Europa oriental, pueblos eslavos, magiares, o de Oriente, árabes, turques o mongoles, produciéndose peculiarismos. Síntesis artística. La historia del arte medieval puede ser vista como la historia de la interacción entre elementos procedentes de todas esas fuentes culturales. Las historias de arte clasifican el arte medieval en periodos y movimientos: arte paleocristiano, arte prerromántico, románico, gótico en Europa occidental, la cristianidad latina, arte bizantino en el Imperio bizantino, la cristianidad oriental y arte islámico en el mundo islámico. Con influencias mutuas, además se identifican estilos locales diferenciados como el arte visigodo, el arte andalusí, el arte asturiano, el arte anglo-saxón, el arte carolín, el arte vikingo y estilos marcadamente sintéticos como el arte iberno-sajón y el arte árabe normando, el árabe mozárabe o el arte mudéjar. Hola, soy Jacobo. Les voy a hablar sobre el debate que hubo en la Edad Media entre la fe y la razón. Este estuvo presente en muchísimas ocasiones. El maniqueísmo, por ejemplo, defendía que a Dios se llegaba a través de la razón y el conocimiento, pero la razón por sí misma no era capaz de explicar tampoco unos misterios religiosos. Así que la razón, en últimas, terminó ayudando a la fe, aclarando e ilustrando algunos de los misterios de la fe. ¿Cómo? Primero, prestándole los procedimientos de ordenación científica, es decir, la razón organiza el pensamiento en proposiciones
para que la teología sea verdadera ciencia. Segundo, le presta sus armas científicas del diálogo, del lenguaje, del pensamiento, de la lógica, para hacer frente a los posibles opositores, a aquellas personas que irían en contra de la religión. Tercero, dejando las primicias de la fe, razonando y demostrando aquellos pasos y verdades que acercan al hombre al conocimiento de Dios. Pero en todo caso, de esta forma podemos encontrar que la fe y la razón están emparentadas y se están ayudando entre sí. Pero obviamente, la fe tenía un carácter superior a la razón, puesto que la razón era más limitada que la fe. Antropocentrismo. Se denomina antropocentrismo a la teoría de la filosofía que ubica al ser humano en el centro de todo. Esta doctrina, por lo tanto, sostiene que los intereses de los hombres requieren más atención que todas las demás cuestiones. Muchas veces se entiende esta doctrina por oposición al teocentrismo, que coloca a Dios como medida de todo. En el Renacimiento, el antropocentrismo logró imponerse sobre el teocentrismo que reinaba en la Edad Media. Bueno, profe, muchas gracias por su atención. Que tenga buen día. Y la amamos.